bienvenidos a un episodio más de Café entre parejas. Y comenzamos, del cual hoy traemos un tema muy bonito, muy especial para ustedes. El tema que hoy traemos para ustedes es cuando Dios te busca en medio del error. Y ese tema es el que, de verdad, si nos ponemos a pensar, muchas de las veces, como seres humanos, queremos hacer lo que nos plazca, ¿verdad? Como queramos, no lo que Dios nos manda. Muchas de las veces queremos hacer como me venga en gana. Muchos datamos en su momento, o escuchamos, o lo dijimos o escuchamos decir, quiero vivir mi vida loca. Como jóvenes, como personas, de decir, yo en lo personal en su momento, cuando tuve, pues yo en una relación anterior, se le puede decir así, pues tenía ese, de que había adquirido un compromiso muy pequeño, se le puede muy joven, y ya pues, como lo hemos testificado, pues desafortunadamente se le puede decir en esto, así, por un error mío, pues tuve que alejarme para sanar muchas cuestiones, pero llegué al momento de decir, ahora sí, cuando ya no tenía un compromiso, quiero vivir mi vida loca. Lo que no hice en una juventud, a lo mejor, hoy quiero vivir una vida loca, ahora sí, me voy a sentir el famosísimo chavorruco, ¿verdad? Porque en su momento, pues... Pero es la crisis de los 40, pero a los 30. ¿Verdad que sí? Entonces, desafortunadamente, pues vives etapas de tu vida y entendemos que esa etapa en su momento, en lo personal, independientemente de cómo lo hayas manejado tú, en lo personal, me llevó a apartarme de Dios. Pero aún en medio de todo eso, Dios mandaba esas señales, me iba y me buscaba a través de hermanos en Cristo, en otras congregaciones que tengo, a través de mi familia, de mi padre, de mis hermanas, recordándome, diciéndome, mira tú, a ti desde niño te entregaron a Dios, tú tienes un compromiso con Dios, no con la persona, no con ser humano. Entiendo que ahorita a lo mejor no haya funcionado lo primero, porque has entendido que fue tu error y todo esto. Bueno, ya lo tenemos que soltar para que podamos continuar. Y hoy puedo decir, aún estando yo en medio de tantas cosas malas en el sentido no de delincuencia ni nada de eso. No, pero sí fuera de un camino de Dios. Exactamente, malas en la vana manera de vivir. Entonces, dentro de... En el típico que te he dicho que pues siempre has estado aquí, pero en el típico te fuiste al mundo. Claro, yo siempre le he dicho, pues en el mundo siempre has claro, pues, o sea, espiritualmente o religiosamente se le conoce así. No les presumimos los nuevos cuadros. Los nuevos cuadros, también bonito, ¿verdad? Entonces, hasta ahorita que estoy viendo, pues, es fe, esperanza y amor. eso es lo que significa los cuadros que tenemos atrás. Entonces, y vamos a donar con otros cuadros que vamos a implementar con los conocimientos que nos han dado a través de los cursos y todo lo que venimos aprendiendo. Entonces, cuando realmente uno quiere hacer por su propia cuenta, muchas de las veces lo que quiere y no lo que Dios mandó a que hagamos, porque muchas de las veces es ir en contra de lo que Dios te quiere para ti. De un propósito. Como en muchos hemos visto en muchos casos de muchas historias muy bonitas en la Biblia, cuando Dios, por ejemplo, no es el tema que vamos a traer porque traemos otro tema, pero como un ejemplo más claro, cuando en su momento a Jonás. Y apenas leí esa historia y ahorita que dijiste, se me vino a mi cabeza a Jonás. A Jonás le dice, ve y predica a Nínive. Y dijo, no, y se yo fue me fui para otro lado. ¿Y qué pasó dentro de...? Terminó yendo a Nínive. Pero y luego les mandó
dio un mensaje corto como ahorrándose El tiempo, las palabras. como para que no tuvieran el tiempo de arrepentirse, o sea, nada más les dijo Sí, por 4 palabras. por encimita, Ni nada les más. dijo Dios los está Dios, Exhortando que por te esto, arrepientan y eso. este es su pecado o algo, nada, o sea, él nada más les dijo esto. Y con esas 4 palabras que les dijo, tuvo para que el pueblo se arrepintiera y se volviera a Dios. Entonces, muchas de las veces, como seres humanos, queremos irnos por la tajante, ¿verdad? Ay, pues, si a mí me inculcaron desde niño, yo sé que tengo algo especial desde niño, o no solamente desde niño, lo estoy cultivando hoy por hoy, porque muchas de las veces, dentro de una adolescencia, niñez o preadolescencia, pues no podemos entender muchas de las veces el propósito de por qué tanta enseñanza, por qué tanta cuestión de las que vas viviendo, para qué te van a servir en su momento. Pues tenemos todavía el pensamiento infantil en su momento de decir, pues yo voy a vivir la vida loca. Y muchos creen, los adolescentes se caracterizan porque creen que siempre saben más que todos los demás y que son como intocables. Claro. Cuando la realidad pues no es así, pero cuando estás jovencillo sí lo crees. Claro, entonces, y muchas de las veces traemos eso en su momento, no llegamos a captar el para qué o el por qué de las cosas. Ya cuando llega, y aún así, no solamente estamos hablando de jóvenes y niños, hoy como adultos muchas de las veces, lo que te digo, a mí me pasó ya a una edad adulta. Claro. O sea, dije, no, pues ahora voy a vivir mi vida loca ahora sí, porque ya no tengo compromisos, había perdido a mis hijos, a una familia en su momento, por errores míos, y hoy estoy reivindicándome de mis errores y decir, no, no es así. Claro. Y aún así, en medio de cuando pasó ese lapso de ese proceso, Dios me mandaba por mí, como el tema decía, cuando Dios te busca en medio del error. Él sabía que yo estaba mal, que no estaba haciendo las cosas bien, y aún así mandaba a sus siervos, mandaba a buscar por mí de una o de otra manera. Porque me decía, como te comenté hace rato, a mí, en su momento, cuando yo las pocas veces que llegué a visitar en un momento mal de mi vida, mi padre me exhortaba cada ratito y era el llamado de Dios. Claro. No era el llamado de mi padre como terrenal, obviamente, porque no le gusta, porque no tuvimos un ejemplo, porque yo no puedo decir hoy, es que yo, como muchos, sí, como muchos por medio de un vicio, se le puede decir así, de alcoholismo, de drogación, es que en mi casa se drogan, es que en mi casa toman, pues es normal, lo normalizan. Sí. Entonces yo no puedo decir, es que, pues por mi padre yo vi que empecé a tomar, no. Yo me empecé a drogar porque pues en mi familia, pues por ahí conocí la droga por medio de mi familia, de mi padre, no fue así. Entonces por eso a lo mejor era el enojo en su momento de mi padre, de poderme decir, o sea, el mensaje era, en ese momento era de que Dios me estaba mandando a buscar por mí. Claro. De decirme, de recordarme. Que o sea, Él te estaba esperando. Sí, que nosotros, porque al final de cuentas, hay algo muy cierto, hay algo muy hermoso, que no todos tienen el privilegio, y hoy me voy a pavonear un poquito, pero no te lo especifico. ¿Por qué? Porque hay muchas personas como yo, que no me siento intocable, pero sí me siento algo especial, que tuvimos la bendición por medio de una madre, de alguien, de un familiar, haber sido entregados desde pequeños a Dios. ¿Y a qué voy con esto? No es porque, yo puedo pecar y puedo hacer todo y Dios me va a seguir perdonando, no. Porque de mis errores me ha hecho entender, porque hoy por hoy, independientemente de que yo pequé, yo me alejé y hice cosas. Pero no te fuiste intacto. Exactamente, me quitó, ahora sí que me corrigió. No perdí, o sea, no una pérdida de que ya nunca los voy a volver a ver. Te distanciaste. Me distancié de mis hijos y hoy sufro, se le puede decir así, una consecuencia de mis actos, de poder decir, bueno, ahora están de ese lado, lejos, y ahora tengo que vivir yo con esta carga, a lo mejor emocional en su momento, y decir, no importa, o sea, sigue adelante, pero no te distraigas de lo que ahora estás reivindicándote. Claro, pero como hablábamos
en el episodio pasado, el error no es como tal haber caído. Claro. El error es que después de todo lo que te pasó, no hayas aprendido y volvieras a caer en lo mismo. Claro, Ese es el realmente error que yo veo en todo, porque al final lo hemos dicho y mismo Jesús en su forma humana llegó a tener sentimientos de enojo, de tristeza. Claro. Al final de cuentas somos humanos, no Claro. somos perfectos. Exactamente. Y el error más bien es no aprender de lo que ya pasamos, de las vivencias que ya pasamos y que Dios nos permitió salir de ellas. Claro, y debemos de entender, bueno, al menos en lo personal, esta enseñanza es para poder identificar que aún cuando uno quiere apartarse de Dios, pero Dios tiene algo planeado contigo, un propósito, a como dé lugar te va a ir a buscar, te va a mandar a buscar. Claro. Va a ir a mandar a recordarte su propósito, de decir, ¿sabes qué? Mira, es por este lado, no es por allá. Claro. Y también es con este tema, a mí me gusta mucho porque yo es lo que siempre he visto en ti y te lo he comentado. Yo veía que tenías una lucha muy grande tú de, es que hice mal y ahora ¿cómo voy a ir a una iglesia? ¿Con qué cara voy a presentarme otra vez ante Dios? ¿Con qué cara? Yo veía que tú tenías mucho ese cargo de conciencia, de ese culpabilidad, peso, lo que tú quieras. Y yo a lo poco que había logrado entender, yo entendí esa parte de, pero es que pues si ya te perdoné, Dios te está aceptando con los brazos abiertos. claro. Y es compartirles lo que les dije en tu aniversario en el anexo, que Dios, el día que ustedes quieran, los está esperando con los brazos abiertos, que su error no los echa fuera de Dios, de las manos de Dios, y que mientras ustedes quieran, ahí está. Claro. Es eso, que puedas volverte a sentir alojado, acogido, Claro. en ese lugar. Sí, porque la verdad, pues el pensamiento te puede llevar pues a no entender el propósito. Aún te manden señales, aún te manden mensajeros, aún te manden profetas, aún te mande hoy poder bajar a Dios mismo, su espíritu del ángel, porque son ángeles al final de cuentas, los mensajeros, los siervos y todos los que te llegan a decir, ¿sabes qué? Estás mal, mira, te estás destruyendo. Porque no es para algo todavía más malo, sino para decirme y hacerme caer en mi error de decir, no, Claro. no estás bien, no está bien lo que haces, no está bien después de compartir lo que predicabas, lo que decías, mira hasta dónde has caído. Y no es tanto tú, hasta dónde el enemigo te ha llevado en el pensamiento a desertar y decir, y dejar todo nada más así a la deriva. Claro. Porque, y aún así, créanme, Dios es tan amoroso, tan misericordioso, que Él, como como la bendita palabra que hoy vamos a traer para ustedes, y podamos entender el grande amor que tiene en este caso nuestro Dios, pero Dios por el amor a sus ovejitas, se le puede decir así, a sus hijos. Se escucha raro porque no somos ganados. No, pero de ahí muchas, y de este contexto, de este tema sale el típico, es que eres la oveja negra. Ah, sí. Eres la que se descarrila, y muchas veces no está mal ser la oveja negra porque de esa oveja negra salen muy, muy grandes cosas. Volvemos a lo mismo, lo malo es cuando no te enderezas tu camino. Claro, porque es muy cierto, miren, aún siendo la oveja negra, somos aún mal, aunque hayamos hecho mal, seguimos siendo ejemplo de decir, no, mira, te va a pasar lo que a esta oveja negra que se rescarió, te va a pasar, te vas a quebrar la patita también tú. Yo creo que el siervo, así de esa conexión con sus ovejas amadas, ¿verdad? Porque debe de haber una conexión entre quien las alimenta, que es su dueño, y la oveja. Claro. Porque dice la bendita palabra de Dios que la oveja
Y hemos visto muchos videos y de donde esto le vamos a compartir un video de cómo personas así, como ejemplo, yo vi un video, me gustó muchísimo, de lo cual están como que un grupo de personas en una, como que así en una granjita, y tienen muchas ovejas el granjero. Y están el granjero les dice, porque le preguntaban, ¿cómo le habla a todas las ovejas para que vengan a comer? Yo creo que espiritualmente querían ver si esto que decía la bendita palabra de Dios era cierto, y sí, confirmaron que sí. Y les decía que un sonido que él específicamente les hacía, no sé cómo le hacía, no sé. Y las demás gente imitaban el sonido, pero las ovejitas no le hacían caso, no volteaban, no venían, porque estaban un poquito retiradas. Y intentaba uno y no tenía resultado. Intentaba el otro asimilar la voz incluso del granjero, y tampoco. A ver, enséñenos. Y él hablaba, él hacía el sonido y les hablaba, y todas inmediatamente paraban el oídito y corrían inmediatamente a su granjero, a su dueño. Así es nuestro Dios, porque al final de cuentas así debemos de entender que realmente tenemos una conexión con nuestro Padre. Cuando uno entiende dentro de lo mal que está, entiende que realmente está haciendo mal, y escuchas el llamado nuevamente de Dios y dices, Efraín, ay Dios mío, ¿quién me habló? No precisamente auditivamente, pero no literal, lo vas a escuchar muchas veces, pero Efraín, te estaba buscando. Claro. Mira, tuve que dejar a toda la congregación allá, vamos a ponerlo así, a los demás, para venir a traerte a ti otra vez, claro. Déjame, ¿qué te pasó? Mira, te fuiste a un barranco, te caíste, te ensuciaste, te lastimaste, sí, con el pecado, el vicio, el alcohol, las drogas, las malas compañías, las malas juntas, las malas amistades, o incluso uno mentalmente andar haciendo mal, andar engañando con uno y con otro. Ok, déjame te sano, déjame te vendo, déjate baño, déjame te... ¿Vendo no de vender? Sí, déjame te un vendaje, déjame te cargo para poderte llevar otra vez a redil. Claro. Y de eso se trata. De hecho, de eso se trata. Por eso el tema, cuando Dios te busca en medio del error. Dice la bendita palabra en el libro de San Lucas, en el capítulo 15, el versículo del 4 al 7, dice la bendita palabra de Dios: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Cuando la encuentra, le pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que si habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por las 99 por los 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Dice la bendita palabra de Dios que hay más gozo por una oveja perdida que por las 38,000 almas que pueden estar congregadas en una iglesia. Claro, a mí me pasó el domingo que fui a la iglesia, yo te lo comenté, a mí cuando... Y no fue que yo los llevara, no fue trabajo mío de mi servicio, nada, ahí sí no tuve yo nada que ver. Y aún así me dio gusto ver a dos personas que salieron de un lugar y se fueron luego a la iglesia. De verdad que sí, yo vi que varias personas de la iglesia nos dio mucho gusto, nos dio ese gozo que dice ahí, en lugar de que nos diera gozo vernos a los mismos de siempre, nos dio gozo recibir dos personas que no andaban derechos, claro, por así decirlo. Porque en el trabajo en lo que ella se refiere en estos momentos es en el trabajo que están haciendo en los anexos. Claro.
en los centros de recreaciones sociales que se están compartiendo la palabra y que hemos ido a ayudar, a apoyar, pues están saliendo personas, se le puede decir así, de las cuales han entendido el mensaje, así como hoy, de que en su momento fueron las ovejas perdidas de un ámbito familiar, se le puede decir, pero se están reincorporando no solamente a una sociedad, Claro. sino a una comunión con Dios y poder entender que Dios solamente tuvo el grande amor de no señalarlo, de todavía arroparnos porque me siento identificado, de arroparme, porque yo también debo como se los he aclarado y les he testificado, yo también salí de un centro de recreación social y yo también hoy por hoy me siento agradecido más que con las personas que estuvieron dentro de mi proceso, agradecido con Dios por reivindicarme, por traerme nuevamente lucidez al pensamiento, por traerme a recordar nuevamente mi propósito, el propósito que tenía Él para mí, de permitirme, porque no muchas de las veces, si Él hubiera querido que no fuera yo, o que ya no le iba a servir, se le podría decir así, Él en una sobredosis o algo así me hubiera culminado, decir, bueno, no eres para el servicio que te tengo encaminado, no estás entendiendo que realmente yo te estoy llamando y aún así, aún te vayas, te estoy dando el privilegio de conocer ese mundo, de vivir como ellos para que puedas entender más y arropar más y puedas ayudar más. Bueno, ya te lo permití, ahora voy por ti. Claro, pero aún así es gozo. Yo me acuerdo el día que vimos a una compañera de la iglesia, la última vez que fuimos allá. Claro. ¿Con qué cariño te... Oye, Efra, me da mucho gusto verte. Cuando te abrazo, cuando ya nos íbamos a subir al carro. Digo, o sea, porque ella fue de las primeras que te conoció cuando llegamos ahí a la iglesia. Y ver el gusto, o sea, de verdad sí es sincero. Oye, me da gusto, te ves muy bien, que quién sabe qué. O sea, y ese día, el domingo que te digo... O sea, tú lo hubieras visto al final, cuando terminó el servicio y todos abrazando a estas personas y échale ganas y bienvenido y sigan viniendo con una felicidad toda la iglesia por recibir a esas personas. No digo que la vida de las demás personas que ya estamos congregados en una iglesia no valga, pero muchas veces es lo que yo he debatido con él y con algunas otras personas, es que es eso, es que Jesús fue por los que estaban, por los ciegos, por los mudos, por los que estaban mal de su pierna, por las mujeres que vivían en barrios no muy prudentes, por toda esa gente que hicieron a un lado, Jesús fue por ellos y fueron los que recibieron a Jesús con agradecimiento, con los brazos abiertos. Y yo trato de que sigamos ese ejemplo de, o sea, ok, yo no digo que no pueda servir e invitar a cualquier persona, pero cuando tú realmente llevas la palabra de Dios, tu testimonio a un lugar donde de verdad nadie va, porque son muy pocas las personas que realmente se atreven a pisar esos lugares, como anexos, cárceles, lugares marginados, por así decirlo, ahí es donde realmente se siente la bendición. Y cabe mencionar que de verdad dentro, porque estamos hablando de una omnipresencia de Dios, dentro de su omnipresencia, porque independientemente yo pensar, porque mentalmente estaba solo, batallando en un proceso, pero sin darme cuenta que Dios estaba ahí y no me daba cuenta cuando me mandaba a sus mensajeros. No me daba cuenta cuando me decía en ese momento, ya cálmate, ya párale, ya deja de hacerlo, no salgas porque te va a pasar algo. Lo llegaba hasta encerrar, o sea, hubo problemas por encerrarlo porque... Pero encerrar así en la casa, no que me vaya. No en la casa, pero muchas veces fue porque yo sí me guío mucho por lo que siento y había veces que decía, no, si hoy sale, yo siento que no va a regresar. Y sí, dicho y hecho, te encerraba y al otro día, no, pues que a tal le pasó esto. No, pues que a tales personas en las noticias pasó esto. Hubo tal suceso en tal lado. O sea,
Dios realmente te cuidó muchas veces. Es lo que te digo, o sea, muchas de las veces, veces. incluso yo no llegaba a entender como ser humano, yo pensaba estar solo, dentro de un proceso, Claro. batallando dentro de una drogadicción, pero no me daba cuenta como personas como tú, en su momento, que Dios me mandaba para cuidarme, me mandaba a buscar, como la bendita palabra del tema que traemos hoy, en medio de mi error, en medio de un error que yo tenía en su momento de estar haciendo las cosas mal, me iba y me buscaba. Claro. Me mandaba a sus hijos, a sus ángeles, con una palabra de aliento, de decir, de recordarme, mira, tú fuiste entregado desde niño, tu mamá te hizo una promesa delante de Dios, o sea, independientemente tú te hagas necio de quererte volver a salir del redil, de volverte a brincarle el cerco como una ovejita descarrilada, entonces vas a entender que vas a regresar. Debes de entender más bien que si por algo Dios te permitió ahora envolverte en ese mundo de drogadicción, dentro de los conocimientos que tienes hoy, de saber cómo se sienten, qué se siente estar drogado, qué alucinaciones, qué sentir el cuerpo tiene, la mente, ahora vas a ayudar de esa forma, porque vienes experimentando un mundo en el cual ahora te unificas, eres un mundo de, pues no me siento igual, porque hoy, bendito Dios, ya no hay ansiedad, ya no hay anhelos de sentir una sustancia. Sí llegan pensamientos, como te lo he expresado, de querer sentir, pero no es querer, no es lo mismo que querer ir a hacerlo. O sea, te imaginas, pero no lo quiero ir a hacer, porque si hubiera querido o bien quisiera ir a hacer, seguir en lo mismo, ya desde cuando yo me hubiera ido nuevamente a hacer lo malo. Y no es así. Hoy por hoy entiendo el propósito de haber ido por mí dentro de un error, porque estaba dentro de un error, y buscarme, y me fue a buscar en ese error para poder decir, te necesito para un servicio ahora acá. Pero yo también, bueno, no sé, ahí tú qué pienses, pero yo también creo que no nada más el error era en el ámbito que estabas en un momento de drogadicción, también a lo mejor no error, pero sí a lo mejor te abrió más el panorama para que salieras de tu lugar donde estabas, porque lo hemos platicado, a lo mejor si tú nunca hubieras pasado todo esto, nunca hubieras salido de la iglesia donde estabas y a lo mejor tú no hubieras abierto tu panorama como ahora entiendes que el servicio no nada más es en la iglesia, que el ayudar no nada más es a las personas de la iglesia. A lo mejor es muy cierto porque, mira, es otra costumbre un poquito más diferente. ¿En qué sentido? Cuando vives dentro de una religiosidad te hacen ver que todo es pecado, incluso llegar a ayudar a centros de recreaciones sociales. No es pecado como tal, pero te hacen decir, pensar que ya no... Te dicen que no te debes juntar con el mal, porque el mal te va... Sí, o sea, pero no en el sentido de juntarme, porque a lo que voy yo, te hacen creer que hay, pues que no hay ya a lo mejor en su momento hasta salvación para este tipo de, o reivindicación para este tipo de personas. Claro. Te hacen a lo mejor sintonizarte a que incluso quisieras un ministerio o un nombramiento, llamamiento, es por medio nada más dentro del vínculo que te desenvuelves, que es la iglesia. Y ya. Nada más. O sea... Y los hermanos que están bien. Porque cuando los hermanos están mal, que por eso me gusta mucho este tema y yo te lo he compartido, ¿por qué cuando estabas mal nadie fue a buscarte? ¿Por qué realmente, o sea, prefirieron mejor decir, ¿saben qué? Vamos a cortar porque nos va a contaminar a todos los demás? Posiblemente, luego lo mismo, se maneja dentro de un ámbito nada más religioso exagerado. Claro. Porque a final de cuentas debemos entender que incluso tu hermano que está mal, hoy por hoy yo lo he entendido así, si uno de mis hermanos en Cristo, se le puede decir así, está mal dentro de un mundo por lo que estoy haciendo hoy, tratar de ir por él, viendo que enseñándole el amor de Dios y no diciéndole, bueno,
Estás viendo que te la dije que no pisaras por ahí porque yo pisé por ahí, todavía te estoy dando el consejo y vas y pisas, o sea, no reprimiéndole. Hoy por hoy voy con un pensamiento de decir, estás bien, mira, no te preocupes. Sigue siendo ser humano, yo sigo siendo ser humano, yo sigo teniendo problemas, imperfecciones. Yo hoy por hoy sigo teniendo errores. No por ser cristiano, piensan que ser cristiano lo mejor Es ser perfecto. es ya ser, uff, no, y desafortunadamente te atacan por tu defecto, por tu problema, por tu pecado, te señalan por tu error. Muchas veces dicen, y a mí sí me da mucha risa porque dicen, da gracias a Dios que soy cristiana, porque si no fuera, y yo a mí me da mucha risa porque tú sabes cómo soy de impulsiva y luego cuando sí siento así los comentarios de familia de, ay, si ya ahora ustedes bien, santo, santo en la iglesia, da gracias a Dios. Sí, que estamos en la iglesia, porque si no ahorita ya te estaría contestando y peleando y diciendo y molestándote. Dale gracias a Dios que estoy. Muchas de las veces no entendemos que no a toda la gente se le encaja, se le tiene contento con uno mismo. Claro. Porque que si haces lo malo, mira cómo está mal y hablas de ti. Y está lo bueno. Ahora sí, muy creyente. Y no se nos ha olvidado nuestro pasado, porque nosotros lo tenemos presente. Pero sí te moldea más tu carácter. Claro. Y lo que comentábamos los otros episodios. Claro que sí, yo me pienso más ya para, por ejemplo, cuando llegaba antes a ver mensajes cuando andabas mal en tu celular. Luego no era agresión de, ¿y tú por qué le estás escribiendo? Y bla, 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 y pelear. Claro. Hoy, aparte de que yo no los veo, la única vez que se suscitó algo así, ya no hubo esa confrontación. Claro. ¿Por qué? Porque no cambié al 100%, porque obviamente que sigo teniendo lo que dices, esa debilidad de carácter. Soy humana. Claro. No soy perfecta. Pero sí hay un control de, no. Debemos de entender una cosa. Dios no quiere eso de mí. Claro, hay que entender una cosa. Que ser cristiano no quiere decir que tiene que ser la persona perfecta. Claro. Ser cristiano es un camino en el cual te vas reivindicando día con día de tus malas acciones. Claro. ¿Por qué? Porque al final de cuentas debemos de entender que incluso llegar a una iglesia, estar en una iglesia no es porque ya seas un santo y que tengas que tener afuera una aureola espiritual para poder entender que ya eres parte de ser cristiano. Hoy por hoy tener esa aceptación de una necesidad espiritual, porque yo necesito de lo espiritual para poder ejercer más mi cristianismo, de tratar de ser más cristiano. No soy perfecto, sigo teniendo imperfecciones, sigo incluso comportándome con no denigradamente, aclaro, ya es un comportamiento incluso un poquito más, hoy por hoy, incluso lo que yo le he hablado con ella, incluso en mi ámbito laboral trato de ser más, un poquito más, no que tenga que llevar toda una exageración, pero un poquito más serio. Claro. ¿Para qué? No, porque te digo, desafortunadamente, ¿por qué lo digo? No porque realmente yo me quiera sentir y llegar a una perfección divina. Claro. Porque nunca va a suscitar el único ser divino, el único ser intachable, el único ser perfecto, el único ser santo, fue nuestro Señor Jesucristo. Y aún así, en su lado humano, cuando se enojó, que aventó o sea, volvemos a lo mismo. Dios humanizó a Jesús con un propósito. Lo hizo sentir los sentimientos terrenales, humanos, pues, lo que sentimos, tristeza, enojo, con un propósito, que te dieras cuenta que aunque sientas eso, no está mal. Lo malo es dejarte ir. Claro, entonces... Como dice, no está mal que se... airaos, pero no pequéis. Entonces, exacto, dice la bendita palabra de Dios que sí, o sea, puedes sentir como ser humano ira, coraje, enojo, pero que tu enojo, tu ira, tu coraje, todo eso no te sigue más allá y no te lleve a hacer algo indebido, o sea, incluso hasta para dañar a otra persona y decir, gané en esta batalla. Claro. Le gané porque yo sí golpeé, yo sí di el primer golpe. No, te trata de enseñar el cual dentro, porque al final de cuentas debes de entender que dentro de tus imperfecciones el enemigo lo va a tomar para poder decir y agarrar excusa, decir, y eso que así son, si así van a ser todos
todos los cristianos? Pues mejor me quedo. Mejor no. Claro. Desafortunadamente tu error, tu falla que llegas a tener, el decir, hoy por hoy, incluso yo no decía en su momento, cuando estaba en un momento de drogadicción, ¿cuántas veces te dije soy cristiano o era cristiano? No. Porque no quería que cargaran a través de mí, de que yo sabía que estaba haciendo mal, hipócritamente decir, bueno, soy cristiano ahorita. Y tú me decías, ¿cómo un cristiano? ¿Cómo siendo cristiano? ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está tu creencia? Que te estás drogando. Claro. O sea, ¿sí me entiendes? Pues tristemente el ser humano, las personas te van a agarrar, se van a agarrar. ¿Por qué? Porque a lo mejor no tienen una creencia, aceptación como tal en Dios y decir, bueno, si así son los cristianos, ¿qué me espera? No, mejor, porque desafortunadamente Mejor sigo en mi de vida hipócritas, sí, de hipócritas, de esto, de aquello, no nos van a bajar. Claro. Como seres humanos, yo vuelvo a lo mismo a lo que les dijimos hace rato, hoy seguimos teniendo pensamientos humanos, Claro. pero entendemos y hoy por hoy, por medio de la bendita palabra de Dios, tratamos más bien de aterrizar o bajar más el modo carnal, humano, y tener más espirituales, un poquito. No te estoy diciendo que todo, y no te estoy diciendo que hoy por hoy ya somos unos, Que somos la relación. no, de verdad que ya nada más, ¿qué más quisiéramos que llegáramos como el apóstol Pablo en su momento? Con su propia sombra, con su pura sombra nada más sanaba. Y aún así Pablo cargaba su aguijón, o sea, traía su mal. Entonces, muchas de las veces así, incluso la forma que se está hoy por hoy ejemplificando en la vida de la gente, cristiana, no cristiana, evangélica, no evangélica, católica, apostólica, como quieras decirlo, romana, hoy por hoy los defectos de carácter de nuestro Señor Jesucristo han tomado a pie a poder, si lo quieres ver hasta para mal, lo ven en el mal. Pero mira cómo se enojó y empezó a chicotear a todos. ¿Tú crees que eso es amor? Claro, porque en esos tiempos, o sea, vieron ese error de él de cómo se alocó y se enojó y se dejó ir en su coraje. En su momento hasta blasfemaron de él y decían demonios. Y le decían, demoniado. pero todo lo bueno que ya había hecho, Claro. o sea, en ese momento se agarraron de ahí. Sí, a lo mejor no vieron en su momento de decir, y no sabían, se les olvidó las profecías que se le había dado a su pueblo en tiempos atrás, y estaban cegados por ver algo, un defecto. O porque estaban esperando algo, otro. Sí, estaban esperando otro tipo de Cristo. Y decía en su palabra, el celo de tu presencia me consumió. Claro. Por eso, pero nos enseñó algo también, pero es lo que no habla la gente, es lo que no entiende la gente, que le enseñó independientemente que sí le dio coraje, ira o así, hasta cierto punto, después se contuvo y hubo un control. Claro. Se controló, dijo, ok, como la bendita palabra de Dios nos dice, airaos, pero no pequéis, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Sí, o sea, no dañó a nadie. Sí, o sea, ¿sabes qué? Lo que volcó fue las mesas de la gente, lo material. No le hizo daño a las personas, ni a lo que fue, a lo mejor volcó toda la vendimia que tenían. Y hoy por hoy si nos ponemos a hablar, incluso hoy en las iglesias, muchas iglesias siguen con ese tipo de vendimia. Entonces no es el tema, pero, o sea, fue a lo material. Con lo que se desquitó el coraje porque el celo lo consumió, de que dijo, bueno, han hecho casa de mercader, la casa de mi padre, han hecho casa de negocios, han venido aquí a traer dinero sucio, se le puede decir así, mal habido, ya no era tan como lo marcaba en su momento la ley, de traer al animalito criollo de puro sin mancha. Ya traían del que ya venía todo rengo, el que venía ya todo. Ya había perdido su propósito. Sí, o sea, ya por vender, por decir, bueno, porque hay mucha gente que entendemos que no tiene para pagar un cordero como tal, pues le vendemos un enfermito. Una palomita que no traiga un ojo o una patita. ¿Sí entiendes? Entonces,
Desafortunadamente, eso es a lo que llegó nuestro Señor Jesucristo, a ver la impureza y se humanó, obviamente, y tuvo un coraje, tuvo un celo. Y no nada más coraje, también se habla cuando estaba pidiendo en el Getsemaní, sintió miedo, porque por eso le pidió a su padre, si puedes pasar de mí, si se puede, o sea, no sentir ese dolor, porque él ya estaba sintiendo el miedo. Entonces, sí, es verdad, muchas de las veces tuvo muchos sentimientos, los que todos hoy por hoy tú y yo tenemos, tú y yo, los que nos ven, como sentimientos humanos, porque los tuvo en su momento. Claro, yo por eso, yo siempre hago esa comparación. Yo no sé si está bien, si está mal, pero yo sí la hago y yo te la he comentado a ti. Si nos vamos al tiempo de antes, Jesús vino con su palabra, con su mensaje, y su pueblo judío era el que estaba buscándole un defecto, una cosita para encerrarlo. Y Jesús, en lugar de venir a hablarles a ellos que ya conocían la Torá, que era el libro en ese tiempo, en lugar de venirles a hablarles a los que ya sabían, vino y se acercó a las personas que estaban marginadas, a las personas que nadie, porque ellos mismos, como tú lo dijiste, que hoy pasa de las iglesias, ellos creen que ya esas personas no tienen salvación. Igual los judíos en ese tiempo ya no perdían el tiempo con el ciego, con el sordo, con el mudo, porque ya no tenían salvación, porque el tener un defecto de nacimiento para ellos era que había un pecado en esa familia, o en él, para que tuviera esa imperfección. Entonces, ya no perdían ni siquiera el tiempo con ellos. Y Jesús se dio el tiempo de ir y llevar su palabra a los que no la conocían, y fueron las que mejor lo recibieron, su palabra, y que creyeron, y que cambiaron muchos de ahí su historia, a lo que se dedicaban, en lo que creían y todo, cambiaron. La historia del que era, no me acuerdo, bueno, el que era jefe de los romanos, cuando su hijo se enfermó, que le dijo, es que quiero que por favor lo sanes, no es necesario que vayas, porque no soy merecedor de que vayas, pero sé que con una palabra tuya él va a ser sanado. O sea, su fe de un romano, que eran los que tenían al pueblo hebreo judío, atemorizado, y creyó. Que a mí me gusta mucho hacer esa comparación y digo, bueno, si Jesús lo hizo, ¿por qué nosotros debería de ser diferente? ¿Por qué nosotros deberíamos de regirnos con que no, nada más hay que predicar con las mismas personas de la iglesia? Nada más hay que compartir la palabra entre nuestra misma familia cristiana, entre nuestra misma iglesia. No podemos salir a lugares donde hay gente que no podemos, ¿por qué no? ¿Por qué tendría que ser así? A mí no me hace sentido. Pues la verdad que debes de quitarte ese pensamiento tan cerrado de decir nada más con tales o con los que creo que me llevo bien, con los que creo que pueden entender. Debes de quitarte ese pensamiento tan religioso, ¿verdad? Vamos a llamarlo así. O sea, debes de quitarte ese pensamiento en el cual no solamente a cierto tipo de personas que ya conozcas o ven dentro de tu ámbito cristiano, cristiano, o sea, que nada son más. cristianos. Yo hoy por hoy también. en su momento le he dicho a varios en los ámbitos donde yo me relaciono, laborales o incluso personas donde voy, porque pues luego voy a casos así donde por lo que destaco hay mucha también necesidad. Claro. Y yo le he dicho a mucha gente, sin aún conocerme, ¿va? Ni yo conocerla, si quieren ayuda con su hijo, con su hija, porque está en un mundo de drogadicción, háblenme. Claro. Yo le ayudo con su hijo. Claro. A mis amigos en el trabajo les he compartido, les he dicho, si quieres una ayuda, dímela. Claro.
pero siempre y cuando la quieras, que tú quieras una ayuda. Siempre y cuando yo sé que en el momento de terminar la mamá hacia los hijos, deben de entender que ellos no tienen la voluntad de decir quiero una ayuda, sino que usted determine querer una ayuda para su familia. Claro, yo te lo pregunté a ti en algún momento, te dije, oye, ¿y si te anexo? Primero lo quise hacer por el lado bonito, claro. Y te lo dije. ¿Y si te anexo? No, yo puedo solo. Te anexo, Efraín, de verdad. No, yo puedo solo. Perfecto. Pero volvemos a caer a lo mismo. Debes de entender que eres una persona sin voluntad en ese momento. Claro. Porque si realmente tuvieras la voluntad, sí lo dejarías de... No, sí. Y aún así lo que tú haces de preguntarles, de decirles, si quieres un cambio, dime y yo te puedo ayudar. Se dice también en la Biblia, Jesús nunca sanó a alguien nada más así de, ya vine y te sané, porque te vi y te quise sanar. Jesús, antes de sanarlos, les preguntaba, ¿quieres ser sanado? Claro. Ya estás cansado de eso, como que... como preguntándoles... ¿Ya te ayudo? Sí, o sea, preguntándoles primero, de decir, ¿ya te cansaste de sufrir? Claro. ¿Ya te cansaste de tantos años vivir con el mismo mal? Claro. O sea, nunca llegó y dijo, te voy a sanar. Ya estás sanado. Porque pasé por aquí y vi que necesitabas la ayuda. Ya, no. Pero ¿quieres ser sanado? Incluso vemos los casos que mucha gente, porque después vamos a hablar de las maravillas y los milagros que Dios hizo, pero muchos casos que decías dentro de este tema del querer, incluso la gente que no podía, que era lisiada, la fe de otras personas llevó hasta romper un techo, bajar a un paralítico para que lo sanara, porque obviamente no se iba el paralítico, claro, por más que quisiera. Que dije, yo sí quiero ser sanado, pero hay mucha gente en multitud. Ahora, ¿cómo? Ya no hay dónde pasar. Claro. Entonces, la inteligencia, la fe de varios, de mucha gente, la fe de la señora, del señor, de la persona que quiere la ayuda en su momento, va a hacer que cambien. ¿Tú crees que yo, sin saberlo, haya tenido fe al anexar? ¡Claro! ¿Tú crees que la haya? O sea, no puedo decir. No en el anexo. La sentí, Efraín, la fe de que ahí va a ser tu lugar de ayuda. Porque no lo sentí, o sea, no sé qué sentí en ese momento. No tenías una fe en el lugar, pero sabías que era un medio. Pero tú crees que a lo mejor mi fe de decir, él va a cambiar, claro, si lo anexo, fue lo que también ayudó. No puede ayudar, eso no te puede ayudar, porque es un pensamiento humano. Tú estás confiando en el lugar, no en lo que Dios iba a hacer. Estabas confiando porque sí. Posiblemente dices, tú no ibas a saber si yo no hubiera querido, yo hubiera salido lo mismo. Claro. Y no iba a tener nada que ver el lugar con el pensamiento de uno, claro, de querer decir si quiero ser sanado, ya no quiero drogarme, ya no quiero ejercer esto, ya estoy cansado de vivir una vida de drogadicción, ya estoy cansado de vivir una vida de malos pensamientos, en las famosísimas ondeadas, de andar teniendo pensamientos de persecución, de celotipia en su momento, de pelear contigo por cuestiones que yo provocaba. Entonces llega el momento de decir, ya estoy cansado, yo sí quiero un cambio. Claro. Entonces, vuelvo a lo mismo, no fue a lo mejor porque no tenías el conocimiento pleno, o el poder como hoy lo tienes, de decir, yo... Se lo voy a dejar de manos de Dios. Ahora yo solamente, independientemente que tenga que utilizar este establecimiento, yo confío que tú me lo vas a transformar. Bueno, lo único que sí pedí fue guía, porque esa noche, después de que se fue la ambulancia, yo sí ya que no podía dormir porque te escuchaba como decía, ay no, ¿qué tal si en este momento de desesperación se sale del chat y todo? Yo en la noche dije, pues voy a ir a buscar a la persona que me comunicó con los del anexo, y pues, o sea, yo me acuerdo que dije, pues que sea lo que Dios quiera, si ahí es donde debe de estar Efraín, pues que se logre hacer todo esto. Entonces, entiendo que estos lugares de centro de recreaciones sociales, rehabilitación, también, porque también nos ponen a trabajar. Bueno, este tipo de establecimientos
quiero que entiendas que no... No es que sea No bueno es que- o malo el ajá, anexo y por eso no tu es familiar que, no no es sane. que lo vaya a transformar, pero sí le va a ayudar a cortarle una sustancia, no conseguirla y poder de ahí empezar a hacerle entender. Y debemos de entender O sea, que no sí. nada más es que sane él, Claro. tiene que sanar toda la familia también, porque tú vas, lo encierras en un anexo y la familia sigue siendo de las típica familia mexicana, que en la fiesta siempre hay alcohol, pues mejor no pierdas el tiempo. O sea, tienes que cambiar tu rumbo. Nosotros lo hemos hablado, no es que yo anduviera en un vicio de alcoholismo, pero sí a mí me gustaba salir, a mí me gustaba echarme una cerveza de vez en cuando, y es algo que yo tuve que entender. O sea, él iba a hacer un cambio y yo estaba pidiéndole a él un cambio. Yo también tenía que hacer un cambio en mi vida. Yo también tenía que ofrecer un cambio, porque si las dos, la familia y el familiar no cambian, pues no. Cuando cuando entiendes que realmente, como dice el tema, cuando Dios te busca en medio del error, pero entiendes que también en su momento, si quieres ayudar a una persona así dentro de un estado de un mundo de religión, y si no entiendes que a lo mejor posiblemente seas parte del error, Claro. o sea, y que también necesitas una ayuda, no como tal de, ay, también que me anexe, no, una ayuda en la cual te entiendas que el que viene con el error no tiene que seguir viendo el error en la familia, Claro. en ti. Entonces, ella entendió en su momento que mi error, querer cambiar de un error, tenía que hacer ya un tipo de cambio para que yo no me agarrara de ahí y decir, pero tú todavía tomas. ¿Qué seriedad hay entonces? Claro. Tú todavía haces, tú todavía sales. ¿Qué seriedad entonces me estás dando? ¿Dónde quedo yo? Claro. Entonces, y volveré a mi error. Claro. Porque no hay un cambio, ¿verdad? Entonces, de las dos partes, cuando tienes un cambio, tiene que ser de las dos partes. Dentro de un mundo de un error. Pero ese es otro tema que vamos a enriquecer después. Y de verdad es muy estrecho y muy bonito, de verdad. Igual, hoy vamos a ¿qué nos dice el libro del profeta Ezequiel en el capítulo 34, en el versículo 16? Por favor, no sé si me puedes apoyar. Dice, yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil. Dice la bendita palabra de Dios que ella traerá al redil, ¿verdad? Que ella, bueno, que él, perdón, que aquella ovejita que se descarría, que se sale por su propio pie medio, se aparta, dice que posiblemente tendrá cierto tipo, porque no está en conjunto con las demás, y está buscando a lo mejor otro tipo de camino, pues sin ver más allá, puede tener, porque al final de cuentas, pues puede llegar por ahí el lobo feroz, ¿verdad? Como quien dice, y se la robe y se la quiera comer porque pues era su alimento, o ya pisó mal y ya se cayó, ya se quebró la patita, no se fijó dónde pisó, porque se fue a otro terreno más, no tan parejito como la tienen que tener sino más montañoso, donde no es como una cabrita, que una cabrita sí puede estar de montaña en montaña y brincar, y es más astuta en ese aspecto, de incluso sus pezuñas le ayudan más a la cabrita que las tiene más rígidas y se puede agarrar hasta en las rocas, ¿verdad? No se resbala tan fácil. Pero cuando vas como la ovejita que no tiene el conocimiento, no tiene la mentalidad de cómo irse para un peñasco o algo más, ir a tomar, porque ve que el agua, o se escucha que el agua está ahí abajo y quiere ir a beber, por curiosidad incluso. Y nos recalca lo que ya habíamos dicho. Busca a la perdida, venda a la que se le rompió su patita, fortalece a la débil. Nunca la abandona por decir, ay, esta ya se rompió la pata, ya no me va a servir, ya, denle cuello. Esta se me perdió, pues ya, una
menos de las que tenía, pues ya, tengo 99, todavía me quedan. O esta ya está bien flaca, anémica y no va a servir ni para birria. Ya, o sea, es lo que recalca mucho este tema, que es lo que me gusta. No porque estés dañado, roto, Herido. perdido, Herido. quiere decir que ya no sirves. Claro. Y hay una palabra muy clara en este versículo que dice peniquebrada. O sea, si llegas a entender, o bueno, si puedes en tu casa poder googlear o buscar en un diccionario qué significa peniquebrada. Hay un peniquebrada, o sea, hay una. Si lo llevábamos a un mundo. Peniquebrada se refiere que tiene una patita rota o algo así. Desconchavadita. Sí, O lastimada. sea, siempre fuiste una ovejita, Efraín. Siempre fuiste ovejita. Sí, entonces, pero si lo traemos como la bendita palabra de Dios nos lo trae a un mundo espiritual. Si lo queremos aterrizar a un mundo más, obviamente espiritual, peniquebrado para nosotros podría ser herido, roto del corazón, condolencias, no que traiga mi pesita así como si lo traigo. Por eso digo que siempre fuiste una ovejita. Habla de un descarriamiento, de un mal caminar. Claro. Eso es peniquebrado en un ámbito espiritual. Dice, yo iré por el. Yo pues, ¿cómo dice? Yo y haré volver al redil, vendaré la peniquebrada y fortaleceré la débil. Ok, dice, vendaré la peniquebrada. O sea, curaré. Claro. Curaré al herido, curaré al que tiene dolencias, curaré al que se sentía en un fondo de sufrimiento, en un ámbito mal espiritual, se le puede decir así, dentro de una depresión, es lo que estaba buscando la palabra, dentro de un mundo de depresión. Claro, a mí me pasó, yo cuando empiezo a acudir a la iglesia fue porque ya había pasado la situación de mis hijos y fue porque acababa de meter a Efraín al anexo y me sentía que el corazón me dolía y el cobijo que te da la iglesia por medio de Dios te sana todos tus males. Claro, entonces sí, de verdad que hay que entender esta parte de la bendita palabra de Dios que nos dice que Él cura al quebrantado, claro. Que es el lugar donde Él va a ir a buscar, incluso te hayas perdido. Eso es, ¿para qué? Para poder sanar tu herida, tu dolor, lo que viviste. Pero todo lo que viviste y lo que viste alrededor donde estabas, trae una enseñanza. Que si te dolió, no vas a regresar allá. Claro. Y ya vas a tener un cuidado de decir, la ovejita descarriada tuvo yo después a lo mejor un cuidado de decir, no voy para allá, no, porque otra vez me voy a romper la pata. Mi patita. ¿Sí me entiendes? Entonces tuvo una enseñanza. Y fue enseñanza para las demás ovejitas. Decir, cuidado, no se vayan para allá, porque ya veo qué le pasó hasta la que se fue para allá y se cayó, Y van a andar ahí con la patita desconchufladita también ustedes. Entonces, no sé cómo esa. ¿Sí me entiendes? Entonces, independientemente, hoy por hoy, cuando tú pasas el sufrimiento y el dolor, y tú fuiste al que fueron a buscar, hoy los señalamientos, incluso, porque hoy por hoy me pasa a mí, no, pues, lo que digan hoy de ti, que perdiste, que fuiste, que hiciste, que deshiciste, que le quitaste a la familia, les robaste, sánanos y que seas esa mentalidad de seguir siendo ejemplo, hasta para lo malo, hasta para que te comparen. Es que está lo que decías, depende también cómo lo veas, claro. Porque te pueden agarrar, como lo hemos dicho, no vayan a hacer, y como sabemos que en lugares lo han utilizado, no vayan a hacer igual que él, porque miren todo lo que le pasó. Sí. Pero también lo que te decía, sí, pero si lo ves desde el lado que lo hemos visto acá en la iglesia, ¿te vieron? Sí, se descarriló, claro. Sí, perdió, sí esto, pero véanlo, ya cumplió un año.
ya tiene un año sobrio, ya tiene un año que está aquí con nosotros en la iglesia, Claro. está reformando, no reformando, rehaciendo su vida. Claro. Entonces, si tienes que entender esa parte. Sí se puede, es como para darles ánimos, como cuando hemos ido al anexo, véanme, sí puedo, sí pude, sí estoy pudiendo, ustedes ¿por qué no pueden salir de esto? Sí se puede, también eres un ejemplo de eso. Claro. Entonces, eso es a lo que quiero llegar. Debes de entender que que no te lastime, que no te hiere, incluso que te tomen como ejemplo de lo mal, como un mal que se hizo para ayudar a otros a que no vayan a ese mal. Claro. Debes de entender, yo hoy por eso lo he dicho incluso a hermanos de la iglesia donde yo estaba, no, a mí no me quita nada que hablen de mí, que me tomen de ejemplo. A mí ni me hace más espiritual ni me hace menos. Claro. Hoy he entendido que si yo sirvo incluso de testimonio de prevención, que bien, yo le he dicho, fíjense mi espejo. Quieren un espejo de querer hacer las cosas malas, de perder a una familia por mundo de mal, por andar en lugares donde no, por andarte juntando con gente que no, incluso porque te llevara a caer en una tentación, a una amistad, porque muchas de las veces luego empiezan las amistades, ¿verdad? Claro. Por andar de quedar bien. Les dicen, júntate con lobos y ya te enseñan. Y andar de quedar bien y andar así de ocioso y caer a un mundo de drogadicción y después llevarte a una perdición. Hoy, independientemente de todo eso, a mí hoy, si sirvo de ejemplo, tómenlo como ejemplo, vivo, ¿Bueno o malo? sí, como lo quieran ver, vivo, ¿sabes qué es lo que puedes perder? Claro. Como hoy por hoy, reivindicarte y decir, bueno, se Sí aprendió, puedes. ya aprendió, sí se puede. Y ejemplo de lo que te decía, porque yo te veo mucho como ese ejemplo para esas personas de, sí se fue de Dios, pero vean, Dios lo volvió a recibir. Claro. Para que no empiecen como tú te sentías, porque tú realmente sí te sentías mal de, ay no, es que, ¿cómo voy a ir a la iglesia? Claro. ¿Cómo me va a recibir? O sea, yo creo que era lo que más te pegaba a ti. Sí. ¿Cómo después de estar en un anexo me voy a volver a presentar en una iglesia? Entonces, créeme que realmente el no tener este tipo de firmeza espiritual o ver las cosas, tus defectos, los que hacer tu reencuentro de los daños que hiciste, del daño que hiciste, y no tomas de ahí parte de decir, bueno, ok, yo no quiero rezar en lo mismo. Claro. Ya fue, como el tema lo dice, Dios fue y me buscó. Claro. Ya me halló, ya me encontró, ya me trajo, ya me reincorporó, porque Él me trajo. Claro. Él me llamó, él tuvo, ya me dijo, ya fuiste, ya aprendiste lo que quería que aprendieras, ya te di chance. Ya viviste. Ya vamos a tomarlo así, ya ¿verdad? fuiste Yo sé que, soltero, ya fue que, yo sé que Dios no habla así, ¿verdad? Pero humanamente lo voy a tomar así. Ya te fuiste, ya te divertiste no, como quisiste, ya hiciste lo que, como querías, perdón. Ya hiciste lo que querías, lo que te gustaba, lo que te gustó hacer en el momento, ya. Al final de cuentas, tú no lo sabías, porque tus planes no son mis planes, dice Dios, tú no lo sabías, pero Dios te lo permití que fueras allá para que experimentaras y después de con ahí un propósito. usarte. Claro. Hoy después de de que te fuiste, te mandé a buscar, de que te apartaste, te mandé a buscar, porque ya viviste, ya experimentaste, ya te envolviste de lo que yo quería en su momento que para ti. Y enseñarte, no es que quería un mal para mí, no es que me quería desear un mal, yo me fui, yo me aparté, yo quise, pero había un propósito. Yo quise alejarme al mal, pero dentro de ese alejamiento personal mío, mental, Él dijo, bueno, pues te voy a aprovechar que estás ahí, te voy a dar cierto tiempo, pero quiero que entiendas que ese no es tu lugar. Tu lugar es otro lado que yo te he puesto, pero tú siempre como... Bueno, ese es tu lugar porque ahí seguimos. Bueno, pero ahora apoyando. Claro, pero hasta es eso, porque como tu propósito arrastra al propósito de las demás personas, porque yo decía, cuando te iba a visitar, ¿cómo es que acabé en esta situación? Yo nunca me había visto involucrada en una situación así como... Y no por reproche, sino me lo cuestionaba de, ¿por qué acabé aquí? O cuando... Por ejemplo, hemos ido a los aniversarios al anexo
y los veo, digo, a lo mejor este era el propósito, porque aquí, cuando los veo felices, cantando con esa esperanza de a lo mejor, de que un día van a salir de eso, me llena. Y el estar en la iglesia me llena y digo, pues a lo mejor ese era el propósito. Sí, porque esos son los lugares que me llenan, ¿no? La bendita palabra de Dios, debes de entender que tus planes no son los mismos planes de Dios. Claro, claro, yo nunca me imaginé acabar en una iglesia cristiana, nunca me imaginé haciendo esto, nunca me imaginé todo lo que hemos vivido, nunca me lo imaginé. Dios, en su omnisciencia, en su sabiduría tan grande como el tema, tan grande como el tema que lo habíamos compartido la vez pasada, Dios nos dice, aunque tú te apartes y quieras vivir tu vida loca como lo dijiste, como lo pronunciaste, lo pensaste, te voy a enseñar que en ese mundo no es para ti, no es tu mundo, pero ahí te voy a poner a servir. Claro. Y siempre Amén. hay un arrepentimiento. A mí fue lo que me pasó a la persona. No era mi mundo porque dije yo, ¿qué? Si vengo de cuna cristiana, ¿qué hago aquí? ¿Ok? No era mi mundo. Yo determiné por mis propias acciones y mis actos caer ahí. Pero después de ahí, el llamado, el mandarme a buscar ahí, y decir, ok, no te quieres apartar de aquí, ¿te entiendes? ¿Te sientes acogedor? ¿Te sientes aquí entendido? Aquí es tu mundo, aquí te voy a enseñar a ayudar, a servirme. Ahora todo lo que tienes por conocimiento de años, ahora lo vas a implementar aquí. Ahora todo junto a lo que tú en su momento pensaste que era un cotorreo y alegría y tu vida loca, como lo decías, el querer vivir, junto a eso que te permití experimentar, Claro. que te permití acoger en su momento mentalmente y decir, ahora puedes hacerles entender por este lado, Claro. por este otro. Y no hay mejor que la práctica. Tú un día me preguntaste, cuando veníamos en la calle, me dijiste, ¿cómo saben los pastores cuando uno de los que ya está estudiando está listo? ¿Sí te acuerdas? Y yo me acuerdo que te dije que, pues es que sabrán mucho, sabrán las lecturas, sabrán, a lo mejor ya habrán practicado predicar ahí mismo en la iglesia y todo, pero la práctica es la que les falta. Claro. La práctica en donde de verdad se necesita, y eso te pasó a ti. Ya tenías el conocimiento, ya sabías, ya hacías servicios y todo, pero te faltaba realmente practicarlo. Y realmente echarle corazón, porque si no, si tú nada más, y te lo he dicho, si tú te aprendes tal cual la Biblia, es una palabra vacía si no le agarras corazón y no le echas corazón. Pero te decía del arrepentimiento porque el versículo que vas a leer es un versículo de arrepentimiento. Claro. Dice la bendita palabra de Dios, yo anduve errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Literalmente, todos debemos entender que llega momentos de nuestra vida que hemos andado como ovejas descarriadas, ¿verdad? Haciendo lo malo, porque no somos puros, ni pulcros, ni santos. Todos tenemos ese momento de debilidad, se le puede decir así. Del querer hacer lo contrario a lo que Dios quiere que hagamos. Todos. Muchas de las veces hay muchos que aún ni conocen su propósito, por mucho que sigan en ese mundo de drogadicción, de alcoholismo, de todo ese ámbito, no han entendido y quieren seguir ahí, no han querido salir, porque aquí no es de que, aunque Dios en su momento lo va a hacer entender, a lo mejor ya con otro tipo de llamamiento, ¿eh? Porque ya si hablamos realmente de un llamamiento, cuando Dios te llama, hasta la salud te va por medio de tu salud, a lo mejor que Dios no lo quiere dentro de un mundo ya más, bueno, de un ejemplo ya más drástico, hasta de disparos y que me quiera quitar la vida por allá para que hacerme entender, de decir, ay, Dios mío, estuve a punto de morir
Y ahora sí entiendo. Claro. Si me permites hoy, si Ahora sí, ya. la quiero hacer seria. Pero a lo que iba es que no nada más estas personas que están en un vicio son las únicas que están en un error. Claro. Lo que te comentaba, Es el ser humano. antes estabas tan cegado a las cosas que a lo mejor esa religiosidad también es un error. Claro. No nada más hay que ver como el error a los que están en vicio. Claro. O a los que están viviendo una vida loca. Sí, aquí, porque puedes estar en un error dentro de una vida correcta según tú. Claro, aquí esa es otra cuestión en la cual debemos de entender que no satanizar, lo que decir, no religiosizar. No ver todo como pecado. Sí, entonces no todo, porque muchas de las veces hay cuestiones en las cuales son solamente meras doctrinas, porque cuando estás envolvido solamente en una doctrina, obviamente te vas a ese tipo de pensamientos como los que yo tenía anteriormente, de ya no voy a poder ejercer, de ya me destituyeron, ya me desterraron para siempre. Entonces, cuando tú llegas a ver religiosamente todo, ya no encuentras alternativas, ya no te sientes que incluso tu propósito se vaya a cumplir. Claro. Entonces, es ahí donde debes de entender, debemos cada uno de nosotros entender el no llegar a ese tipo de religiosidad tan extrema. Porque Dios no nos manda a hacernos más sabios que Dios, ni más amorosos, ni más odiadores. O sea, te enseña, como te dice la bendita palabra, a perdonar, a restaurar, a restituir a la persona, a hacerla entender de su mal caminar y volverla a traer al redil. Entonces es lo que la bendita palabra nos enseñó hoy, del poder no señalar, pero sí entender que en su momento Dios te llamó, o fue por ti, te mandó a traer, a ver, Dulce, a ver, Efraín, pon tu nombre, quien nos esté viendo, ok, ya te permití ver, pasar por este camino turbio, del cual tú elegiste, te quise enseñar lo bueno y lo malo, ya sabes lo que es bueno y lo que es malo, ya sabes que es malo estar en un mundo de drogadicción, ya sabes qué efectos tiene el mundo de drogadicción, ya sabes qué efectos tiene un mundo qué pensamientos trae un mundo de drogadicción, incluso llegar hasta quererte suicidar o matar. ¿No? Y ya sabes, porque ya te lo permití dentro de ese mundo de drogadicción, saber lo que puedes perder. No solamente material, no solamente familiar, o incluso hasta la vida. Claro. Entonces, cuando entiendes esa parte, cuando Dios te manda a hablar y te dice, bueno, ¿ya aprendiste ese fe? ¿Ya quieres? ¿Ya viste que es malo estar allá? ¿Ya entendiste que lo que perdiste por estar allá? Claro. ¿Verdad que sí es malo? Sí, sí es malo. Ok. Ni modo, no puedo regresar el tiempo. Y por hoy no te voy a regresar lo que mismo que te quité. O permití que te quitaran. Solamente quiero que entiendas que de todo ese conocimiento me vas a servir. En donde yo te voy a poner. En donde yo te voy a llamar. Porque yo te mandé a llamar, yo te hablé, te fui a buscar, te mandé a buscar. Porque ahora quiero que todo eso que aprendiste, todo eso que te envolviste, todo eso que sabes que está mal, ahora me vas a servir en esos lugares donde muchos no quieren ir a servir porque piensan que no es... Que está mal, que no son dignos. No, o que no tienen, muchas de las veces ejercen en el sentido hoy por hoy decir, es que no tengo tiempo. Muchos siervos, servidores, no tengo tiempo ahorita porque o atiendo a la iglesia o atiendo las cuestiones de la iglesia, de los 10, 15 que tengo, ¿no? ¿Se le puede decir así? Porque yo lo vi en la cuestión de la iglesia anterior donde yo estaba. Pues a lo mejor se envuelve tanto nada más. Sí hacen campañas y todo eso, pero pues de ir a predicar en las calles, como otras sectas que pero a muchos les da miedo oye, te invito ahora a predicar al anexo. No, ¿cómo crees? ¿Cómo me voy a meter allá? ¿Qué les digo? Dice. No, o sea, ¿sí me entiendes? Sí, no, hasta miedo. Por eso digo, o sea, hasta en ese ámbito, te lo comento así, se necesita práctica.
porque no sabes cómo hablarles. No es el mismo léxico, obviamente, cuando tú los escuchas, obviamente que no Sí, lo no les hacemos. puedes decir el versículo como Ajá. tal, porque no. No es el mismo léxico, pero no, o sea, yo no lo practico, pero a final de cuentas, cuando ya los escuchas y los haces entender, ya cambia a lo mejor el pensamiento. Pero tú no puedes ir a impartir lo mismo que impartes a lo mejor dentro de un mundo ya religioso, porque sí te van a entender las palabras espirituales. Claro, porque ya lo saben. Ya lo saben, o sea. Pero es eso, ni siquiera se dan el tiempo de decir, bueno, de poco a poco, como fue con cualquiera de, bueno, tú porque desde chiquito creciste ahí, pero para uno, o sea, vas con el tiempo aprendiendo las cosas. Claro. Y es eso, o sea, pero que ni siquiera se dan el tiempo de decir, bueno, voy a ir de poco a poco, Claro. subiendo de nivel y van a ir entendiendo poco a poco. Y eso es lo que la verdad, que la bendita palabra de Dios nos quiere hacer entender. Que todo tiene un propósito. Claro. Todo lo que llegas a pasar, trae una enseñanza. Hoy realmente entendimos que el significado espiritual de lo que hemos aprendido hoy ha sido entender que por muy mala decisión que quieras tomar como ser humano, y si Dios te lo permite, por un cierto tiempo, el aprendizaje, y después te llama y te manda a buscar nuevamente y te dice, ok, ahora te quiero para esto, que entiendas que realmente va a haber en lugares específicos, que no importa el lugar, no tiene que ser dentro de una iglesia, se le puede decir así, donde tienes que impartir. Tienes que ejercer. Sí, porque pues yo no puedo hoy hablarles en un mundo de drogadicción a alguien que nunca se ha drogado. Claro. A la iglesia no le puedo ir a decir, no te drogues porque pues puede pasar esto y esto, pues si yo no tengo ni pensamientos de drogarme. Pero era lo que te decía, es que pastor no nada más es en la iglesia. Claro, no. ¿Qué es un pastor? Es el que encarrila a sus ovejitas. Y yo te lo dije, hay que ser un amplio de pastor, no nada más debes de ser pastor en la iglesia, o sea, no nada más debes de servir en la iglesia, puedes servir en otro lado, en tu casa, o sea, no necesariamente tiene que ser en una iglesia. Entonces, debemos de entender cómo la bendita palabra Dios nos comenta que todo acto de desobediencia en su momento personal humana trae una consecuencia. Hoy nos hizo un claro ejemplo a través de unos animalitos, de un animalito, de una ovejita, pero también nos hizo entender tanto la consecuencia que tiene el no acatar las reglas, las órdenes, se le puede decir en su momento, como también nos hizo entender el grande amor del siervo que tuvo el corazón de ir a buscar a esa ovejita perdida. Claro. Que uno es el que se suelta, Dios no te suelta. Entonces, y si lo aterrizamos a un modo espiritual, cómo Dios dejó a todos los demás por ir a buscarnos y sacarnos de ese mundo de error. Claro. Dios dejó todo en su momento y personalmente, como el siervo en lo que narraba fue y buscó a la ovejita, se encontraba. Hoy así debemos de entender que hoy nuestra reincorporación espiritual, se le podría decir así, trae consigo una gran enseñanza que tenemos que poner y dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Claro. Si yo recibí amor de Dios y acobijo, no que me apapacharan de lo que estaba haciendo en su momento, pero sí, ya cuando te rescató, ven, te voy a bañar, te voy a limpiar, claro, te voy a curar lo que traes y órale como nuevo. Claro, entonces hoy entendemos esta bendita palabra de Dios así, ¿verdad? Como que así como aquella ovejita en su momento fuimos desobedientes, pero fue a buscarnos nuestro creador, nuestro Dios, y nos hizo entender que no era ese nuestro camino,
sino era este otro, y que a partir del que hoy estamos impartiendo de lo que tú ya tienes por conocimiento, en un mundo que tú te dediques a hasta poner uñas, hay que echar el chisme con la que le pones las uñas, ¿verdad? Mira, yo antes era así, así, así. Ese es tu testimonio en lo cual en su momento, carajo. Claro, yo cuando voy a la frutería, oígase, no, es que ¿qué creen? Que fui a tal lado y hice esto, a la del pollo. No tiene hijos, no, sí, pero pasó esto y esto, pero esto. Entonces, eso es tu testimonio. muchas de las veces eso es lo que Dios quiere de nosotros, del decir, y a través de tu testimonio, otra persona se siente identificada y diga, yo también lo viví como ella. Claro. Yo Y también me das, sentí así. exactamente, y das hoy por hoy mi testimonio dentro de un mundo, bueno, de unos lugares así, reconforta a la gente que está ahí, le da esperanza, le da al tipo de la persona que está dentro de un proceso así, tan doloroso, de una anexa, de un encierro, independientemente que les hago entender que están aquí para pensar que van a salir haciendo, salir de porque todo tiene un ciclo, un tiempo. Inicia y no sé, el proceso. Claro, no pueden estar no van a estar todo el tiempo. Debes de entender que en ese tiempo en el que estás dentro de tu proceso, pensar qué es lo que quieres salir a hacer. Si seguir en el mismo ámbito, de hacer lo mismo, sabes de antemano ¿dónde vas a acabar? ¿Dónde va? No lo que se viene, porque yo por ahí hubiera sabido, me voy a volver a drogar, voy a seguir drogándome, para pasar un tiempo y voy a volver a recaer otra vez. No, si no es aquí en otro, o al hospital, de ahí posible una muerte. Entonces, cuando estás realmente pensando en eso que estás hoy por hoy ejerciendo dentro de un pensamiento de decir, bueno, pues yo en su momento lo llegué y lo dije, lo implementé así, dije, mira, ¿qué voy a hacer? Dios, estoy cansado, ayúdame, te prometo que te voy a salir y te voy a servir como lo había hecho. Independientemente, no me importa quién me vea, quién me diga, quién me haga, a quién le guste, a quién no. Yo estoy agradecido contigo, Dios, y es para ti. Hoy no es porque un pastor me pueda señalar, juzgar. Hoy no es porque un pastor me quiera desanimar o decir que incluso mis palabras no tienen validez. Pues es que es lo que decía esta en la Biblia, que tiene la piedra el que está libre de pecado. Entonces, hoy no cargo la... No hay pecado grande ni pecado chico. Hoy no cargo la espiritualidad de otros para poder desanimar y decir, no, es que pues para que no se enoje y no piense que no se enrabie más conmigo. Hoy por hoy digo, no, Dios mío, es para ti, tú me mandas a hacer esto así, tú me respaldas en esta cuestión, en este lugar, en estos lugares, y donde tú nos mandes, donde tú nos lleves. Y todo eso es una iglesia, si en su futuro nos quieres poner al frente de una iglesia, pero todo esto que estamos haciendo incluso es preparación, incluso para nosotros mismos, para un futuro. No sabemos qué tenga Dios disponible para nosotros, no sabemos qué Dios tenga preparado para nosotros, pero traemos, eso sí, una conciencia de una gran enseñanza, y desde ahí dar esta ayuda. De querer ayudar y servir. Esta ayuda en la cual hoy por hoy nos estamos enfocando los dos mismos en llevar de la mano. Gracias a Dios te doy por el tema, estuvo muy bueno. Hoy le tocó al tema a Dulce proponerlo y ponerlo aquí. De verdad que fue ameno, fue de gran bendición para mi vida porque me hizo entender y recordar, porque muchas de las veces necesitamos, no es que estemos en el pensamiento todo lo que hacíamos en el anterior, recordar de dónde salimos para no poder y no querer volver allá. Si te fue muy doloroso, no vas a querer recordar a dónde te digo, volver a donde te lastimó mucho, ¿verdad? Entonces, hoy por hoy fue de gran bendición, como la bendita palabra de Dios nos dice, y el otro sentido espiritual del saber que Dios se regocija, se goza, hay grandísima fiesta por un pecador que se arrepiente, que por 20,000 que están ya congregándose, dice la bendita palabra de Dios así, en un ejemplo más o menos ahorita si queremos aterrizar terrenalmente, hay más gozo en el cielo cuando la oveja que estaba perdida regresa al reino. Claro, te digo, nosotros, o sea, lo vivimos el domingo
todos abrazando y apapachando a los que se volvieron al camino. Gracias a Dios. Dios bendiga a todos ustedes. Esta ha sido la enseñanza del día de hoy, el tema del día de hoy que trajimos para ustedes, de la autoría, del pensamiento de Dulce, de verdad, fue muy grande, muy bueno, muy ameno. Cuando Dios te busca en medio del error, ese fue nuestro tema. Espero que haya sido de bendición para cada uno de ustedes y que pongan en práctica y ahora sí que saquen toda la capacitación que Dios les dio dentro de ese mundo de dolor, de sufrimiento, porque te capacitó en su momento, nos capacitó, te capacitó en su momento hasta sufrir para que podamos entender hoy por hoy incluso estos temas que nos sean, porque es una espada de dos filos la bendita palabra de Dios, tanto traspasa para allá para quien recibe como para acá, porque primero tiene que pasar por nosotros para poder nosotros entender el propósito del tema. Claro. ¿Okay? Pues gracias a todos ustedes. Esto ha sido un episodio más de Café entre Parejas y que Dios me los bendiga grandemente. Síganos compartiendo allí y dándole ahí el me gusta si es que los temas han sido de su agrado. Y como se los hemos dicho, si tienen algún tema en específico, díganoslo, háganoslo saber ahí en los comentarios y nos ponemos a estudiar en él y lo impartimos ya con la ayuda de Dios. Esto ha sido un episodio más. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.